Paloma Estrada llegó a su tienda principal a las 7:30 de la mañana, como lo había hecho durante 30 años seguidos. Las llaves tintinearon en la cerradura y empujó la pesada puerta de cristal con el letrero Supermercado Estrada. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a pan recién horneado que ya había llegado de la panadería de Manuel. Encendió la luz y pasó junto a las filas de productos cuidadosamente alineados hasta llegar a su pequeña oficina, en el fondo de la tienda. Sobre la mesa había una pila de facturas e informes que debía revisar antes de que llegaran los proveedores matutinos. Paloma se puso las gafas y se sumergió en los números. Los ingresos de la semana anterior mostraban un crecimiento estable, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. Las tres tiendas funcionaban como un reloj, y eso era lo que más le gustaba. Su padre había construido el negocio desde cero, empezando con un pequeño puesto en la plaza principal. Paloma recordaba cómo le ayudaba de niña a descargar la mercancía, y cómo él le explicaba pacientemente los fundamentos del comercio. La confianza de los clientes es más importante que las ganancias rápidas, solía decir. Esas palabras se convirtieron en la base de su filosofía empresarial. Cuando su padre murió hace 10 años, Paloma heredó no solo las tiendas, sino también la deuda con su memoria. Preservar y hacer crecer el negocio familiar. A las 8 de la mañana sonó el timbre de la puerta principal. Carlos Ramírez, el proveedor de frutas y verduras, trajo las primeras cajas con la mercancía. Era un hombre de mediana edad, con el rostro bronceado y las manos callosas, que llevaba 15 años suministrando productos. Paloma confiaba más en su mercancía que en las ofertas de las grandes empresas mayoristas. Carlos nunca fallaba. Si prometía traer la mercancía el miércoles a las 8 de la mañana, llegaba el miércoles a las 8 de la mañana. «Buenos días, señora Paloma», la saludó dejando la caja de tomates sobre el mostrador. «Hoy traes unas berenjenas especialmente buenas, directamente del campo de mi hermana. Y mangos, mira qué dulces». Paloma examinó atentamente la mercancía. Las verduras eran realmente de excelente calidad, compactas, frescas y con un brillo natural. Los mangos desprendían un delicado aroma a madurez. Asintió con aprobación y comenzó a anotar la cantidad en su libreta, calculando mentalmente el precio de venta al público. «Carlos, ¿qué tal la nueva casa?», preguntó, recordando la conversación que habían tenido 2 semanas atrás. «¿Ya se mudaron?». El rostro del proveedor se iluminó. Dejó la caja de pepinos y comenzó a contar con entusiasmo. «Señora, qué belleza. La casa está en una colina, con vistas al valle. Por la mañana, cuando te levantas, la niebla se extiende entre los árboles. Como en el cine. Mi mujer dice todos los días que es la mejor compra de nuestra vida. El aire es completamente diferente, limpio. Y el silencio. Solo se oye el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas». Paloma escuchaba y en su pecho nacía un extraño sentimiento de envidia mezclado con curiosidad. En su casa, en el centro de la ciudad, por las mañanas, en lugar del canto de los pájaros, se oía el ruido de los autobuses que pasaban y los gritos de los vendedores que montaban sus puestos en la calle de al lado. Carlos siguió describiendo su paraíso en las afueras. Un gran jardín donde se podían cultivar todo tipo de verduras, una terraza cubierta para pasar las tardes, incluso un pequeño estanque en el terreno donde por las noches croaban las ranas. «Y mi mujer ha plantado un jardín de flores», contó mientras descargaba otra caja. «Ha plantado rosas, geranios, incluso está intentando cultivar orquídeas. En la ciudad solo teníamos 2 macetas con cactus en el alféizar de la ventana». «¿Fue caro?», preguntó ella con cautela. «Por supuesto, tuvimos que pedir un préstamo a 10 años, pero vale la pena», respondió Carlos secándose el sudor de la frente. «Ahora están construyendo muchas casas nuevas. Dicen que en un par de años los precios se duplicarán. Hemos llegado a tiempo. ¿Y qué aire? Tengo asma, ¿sabes? Y allí respiro libremente, como si me hubieran limpiado los pulmones». Contó que todos los fines de semana hacían barbacoas en el patio, que los vecinos se habían convertido en verdaderos amigos, y no solo en personas que vivían al otro lado de la pared. Los niños ahora jugaban en la calle hasta que oscurecía, sin miedo a los coches ni a los desconocidos. «El único inconveniente es llegar al trabajo», admitió Carlos.
40 minutos en autobús, pero qué tranquilidad por la noche. Enciendes la televisión y no prestas atención a las noticias, que pasan a un segundo plano. Cuando se marchó el repartidor, Paloma no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a la historia de Carlos. Una casa en las afueras. Se imaginaba habitaciones amplias, grandes ventanas, un jardín donde plantar rosas y árboles frutales. En su casa actual, en el centro de la ciudad, las ventanas daban a una calle estrecha y el único rincón verde era un pequeño patio interior de 3 por 4 metros. Hacia las 10 de la mañana llegó Teresa, la encargada de la segunda tienda. Era una mujer de mediana edad, con una mente práctica y una disciplina férrea. Paloma la apreciaba por su honestidad y dedicación al trabajo. «Paloma, tenemos un problema con el equipo de refrigeración de la calle Morelos», informó Teresa al pasar por la oficina. «El compresor ha empezado a fallar. El técnico dice que se puede reparar, pero es una solución temporal. ¿Cuánto costará uno nuevo? 50.000 pesos por uno bueno, alemán. Los chinos son la mitad de baratos, pero duran menos». Paloma asintió con la cabeza, anotando mentalmente otro gasto. El negocio exigía inversiones constantes, unas veces se estropeaba el equipo, otras había que hacer reparaciones, otras había que renovar el interior. Pero eran inversiones para el futuro. «Compra uno alemán», decidió ella. «El tacaño paga 2 veces». Teresa lo anotó en su libreta y miró a la dueña con curiosidad. «¿Estás pensativa hoy? ¿Ha pasado algo?» Paloma sonrió. Teresa la conocía desde hacía muchos años y notaba el más mínimo cambio en su estado de ánimo. «Carlos me ha hablado de su casa en el campo. Creo que quizás sea hora de que nosotros también nos planteemos algo». «¿Y qué hay de Emilio?» «Aún no lo sé. Ayer se lo mencioné y se mostró indiferente». Teresa se quedó pensativa. Era una mujer sabia y comprendía que, a menudo, detrás de unas simples palabras, se esconden complicadas relaciones familiares. «Los hombres son conservadores», dijo finalmente. «Necesitan tiempo para acostumbrarse a las ideas nuevas. Dale tiempo para que lo piense». Paloma trabajó todo el día con un ánimo optimista. Comprobó los suministros, resolvió cuestiones pendientes con los proveedores y se reunió con el representante de una fábrica de lácteos que le ofrecía una nueva línea de yogures. Pero no podía dejar de pensar en la casa de campo. A la hora de comer, incluso se pasó por un cibercafé cercano y miró los anuncios de venta de inmuebles en las afueras. Había muchas ofertas, casas de diferentes superficies y precios, con parcelas de entre 500 metros cuadrados y 1 hectárea. Los precios eran realmente elevados, pero para su negocio estaba al alcance de sus posibilidades, especialmente si vendía una de las 3 tiendas, la que estaba a las afueras de la ciudad, que era la que menos beneficios reportaba. Paloma llevaba mucho tiempo pensando en deshacerse de ella. Una casa le llamó especialmente la atención. Era de 2 plantas, con techo de tejas rojas, grandes ventanas y terraza. En las fotos se veía un jardín bien cuidado con una fuente en el centro. El precio era alto, pero no desorbitado. Paloma anotó el número de teléfono del agente inmobiliario en un papel y lo guardó en el bolso. Después de comer, llamó Rafael, su hijo. Tenía 32 años, trabajaba como gerente en un banco y se había casado recientemente con una chica encantadora llamada Carmen. Vivían en un piso alquilado en un barrio nuevo y estaban ahorrando para comprarse una casa. «Mamá, ¿qué tal?», preguntó él como de costumbre. «Bien, ¿y vosotros?» «También bien. Carmen te manda recuerdos. Estamos pensando en ir a visitaros el fin de semana, si no os importa». «Por supuesto, venid. Pero te aviso, hoy viene la abuela». Se hizo una pausa en la línea. «¿Para mucho?», preguntó Rafael con cautela. «Papá dice que un par de días. Tiene algún problema con el piso». «Entendido. Bueno, entonces, quizás mejor el próximo fin de semana». Paloma entendía a su hijo. Dolores quería a su nieto, pero siempre le daba sermones sobre cómo debía vivir, trabajar y administrar el dinero. Rafael aprendió desde pequeño a evitar las visitas largas a su abuela. «Como quieras», dijo ella, «pero si cambias de opinión, ven cuando quieras». Al caer la tarde, Paloma terminó de trabajar y se fue a casa. De camino se detuvo en una floristería y compró un ramo de rosas blancas.
las flores favoritas de su suegra. Era un pequeño intento de apaciguar a Dolores. Llegó a casa alrededor de las 7 de la tarde. Emilio estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo cerveza y revisando unos papeles. Su imprenta no atravesaba su mejor momento. Cada vez tenía menos encargos y la competencia con las grandes imprentas de las ciudades vecinas era cada vez más fuerte. En el rostro de su marido se leía la habitual preocupación. En los últimos meses se había vuelto más reservado, irritable, y a menudo se quedaba hasta tarde tratando de encontrar nuevos clientes. «¿Cómo va todo?», preguntó Paloma, quitándose los zapatos y pasando a la cocina. «Sí, lo mismo», respondió Emilio sin levantar la vista de los papeles. «Otra vez problemas con la imprenta. El técnico dice que hay que cambiar el tambor, y eso son 20.000 pesos. Además, la electricidad sube y el alquiler también. Pronto no saldrá rentable seguir trabajando». Paloma puso las rosas en un jarrón y empezó a preparar la cena. Entendía lo difícil que era para su marido darse cuenta de que su negocio estaba decayendo, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de las tiendas de ella. Emilio era un hombre orgulloso y no le gustaba que le ayudaran, ni siquiera su mujer. Freí el pollo con verduras, cociné el arroz y puse la mesa. Solo cuando se sentaron a comer, se decidió a volver a hablar de lo que le había ocupado la mente todo el día. «Emilio, hoy he estado mirando anuncios de casas en las afueras», comenzó con cautela. «Hay algunas opciones muy interesantes». Su marido levantó la vista del plato y la miró con extrañeza. «Paloma, ya hablamos de esto ayer. Ya tengo suficientes problemas». «Pero piensa en cómo nos podría ayudar», continuó ella. «Aire fresco, tranquilidad, un lugar para descansar. Podrás relajarte los fines de semana, desconectar del trabajo». «¿Y de dónde sacamos el dinero?», preguntó Emilio bruscamente. «Mi imprenta está en quiebra y tú piensas en casas en el campo». «Tenemos ahorros», dijo Paloma con suavidad. «Y podemos vender la tienda de la calle Juárez, que de todos modos no da beneficios». El rostro de su marido se ensombreció. No le gustaba que su mujer le recordara los problemas financieros de su negocio, sobre todo en comparación con el éxito de la cadena comercial de ella. «Paloma, ya tenemos suficientes gastos», dijo secamente. «¿Para qué quieres esa casa? ¿Acaso no vivimos bien aquí?». Ella sintió como algo se le encogía por dentro, frustrada. Por supuesto, su casa era decente. 3 dormitorios, 2 baños, una pequeña cocina y una sala de estar. Pero estaba en un barrio antiguo. Las ventanas daban a una calle ruidosa y los vecinos solían organizar fiestas ruidosas. «No digo que esto sea malo», trató de explicar ella. «Es solo que quiero algo nuevo, más tranquilo. Hemos trabajado toda la vida. ¿No es hora de pensar en la comodidad?». Emilio negó con la cabeza. «La comodidad es cuando se tiene un ingreso estable. Y yo no lo tengo. Ahora no puedo permitirme una casa en las afueras». Ella comprendió que era inútil discutir, pero Paloma era una mujer tenaz y no iba a rendirse al primer intento. «Piénsalo, por favor», dijo con suavidad. «Imagina lo bonito que sería pasar los fines de semana en la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Podríamos invitar a Rafael y a su mujer, organizar comidas familiares al aire libre». Emilio asintió distraídamente, pero ella vio que sus pensamientos estaban en otra parte. Pasaron el resto de la noche en silencio. Él veía las noticias en la televisión, refunfuñando de vez en cuando sobre los acontecimientos políticos. Y ella leía una revista de jardinería que había comprado de camino a casa. Pero Paloma no se rindió. La casa de campo se había convertido en una idea obsesiva para ella y estaba decidida a luchar por ella. A la mañana siguiente, cuando Paloma ya se estaba preparando para ir al trabajo, sonó el teléfono. Emilio descolgó y al cabo de un minuto se volvió hacia su esposa con expresión culpable. «Es mamá», dijo. «Llega esta noche, en el autobús de las 5:40». Paloma sintió que se le caía el alma a los pies. Las visitas de su suegra nunca eran motivo de alegría. Dolores Vargas era una mujer de principios firmes y lengua afilada que consideraba su deber señalar a su nuera todos los defectos en el manejo de la casa y la educación de su hijo. Sin embargo, siempre se mantenía dentro de los límites de la cortesía exterior, lo que hacía que sus críticas fueran aún más dolorosas. «¿Cuánto tiempo?»,
preguntó Paloma, tratando de no mostrar su irritación. Dijo que un par de días. ¿Tiene algún problema con el apartamento? ¿Qué problema? No lo sé, no le pregunté detalles. Ya sabes que no le gusta quejarse. Paloma resopló para sus adentros. A Dolores le encantaba quejarse, sobre todo de la vida en general y de su nuera en particular. Pero lo hacía de tal manera que, formalmente, no parecía una queja, sino una constatación de hechos o un consejo útil. Está bien, suspiró Paloma. Llegaré temprano del trabajo y le prepararé su plato favorito. Gracias, dijo Emilio con alivio. Yo la recogeré en la estación. Durante todo el día, Paloma se preparó mentalmente para la visita de su suegra. Tenía que comprar los ingredientes para los platos favoritos de Dolores, poner la casa en perfecto orden y preparar la habitación de invitados. La experiencia le decía que, incluso con la preparación más minuciosa, su suegra encontraría algo de lo que quejarse. Durante la pausa para comer, fue a un gran supermercado y compró todo lo necesario: pollo para asar, patatas nuevas, romero fresco, nata para el flan y extracto de vainilla. En la caja gastó más de 300 pesos, la cantidad que solía gastar en comida para toda la semana. A las 3 de la tarde, Paloma salió de la tienda de Teresa y se fue a casa. Pasó las 2 horas siguientes haciendo limpieza general. Fregó los suelos, quitó el polvo, cambió las sábanas de la habitación de invitados y dejó el baño reluciente. Luego se puso a cocinar. Aderezó el pollo con especias y lo metió en el horno, cocinó las patatas y preparó una ensalada con verduras frescas. De postre hizo flan, una crema pastelera que, según Dolores, nadie sabía preparar tan bien como la difunta esposa de su padre. A las 5 de la tarde, Emilio se dirigió a la estación de autobuses para recoger a su madre. Mientras tanto, Paloma puso la mesa con los mejores platos, colocó un jarrón con rosas en el centro y encendió las velas. Todo tenía que quedar perfecto. A las 7:30 se oyó el sonido de unas llaves en la cerradura. Dolores entró en la casa con una pequeña maleta en la mano, mirando con ojo crítico el vestíbulo. A sus 78 años seguía siendo una mujer esbelta y en forma, con el pelo canoso, cuidadosamente recogido en un moño. Vestía con sobriedad. Un traje oscuro, zapatos bajos y un pequeño bolso colgado al hombro. A pesar de su edad, se mantenía erguida y se movía con energía. «Buenas tardes, Dolores», saludó Paloma, acercándose para darle un abrazo de bienvenida. Su suegra le rozó mecánicamente la mejilla con los labios y se apartó inmediatamente. Su mirada recorrió el vestíbulo y se detuvo en el espejo, en el que se reflejaban ligeras manchas de salpicaduras. «Buenas tardes», respondió secamente. «¿Qué es ese olor?» «Pollo al horno, tu plato favorito con patatas y romero». Dolores asintió y pasó al salón. Su mirada recorrió metódicamente los muebles y se detuvo en la mesita, donde había varias revistas y el mando de la televisión. Luego miró el alféizar de la ventana, donde había 2 macetas con violetas, y vio una hoja marchita en una de ellas. «Emilio, ayuda a tu madre a pasar al salón», le dijo Paloma a su marido. Mientras subían, se apresuró a recoger el mando a distancia y las revistas, limpiar la mesa y arreglar los cojines del sofá. Arrancó la hoja marchita de la violeta y regó rápidamente las flores. 10 minutos más tarde, Dolores bajó y se sentó a la mesa de la cocina. Paloma sirvió la cena, esforzándose por parecer una anfitriona acogedora. «El pollo está un poco seco», comentó su suegra tras el primer bocado. «Habría que haberlo dejado menos tiempo en el horno. Las patatas, en cambio, están poco saladas, aunque quizás sea mejor así. Con la edad hay que consumir menos sal». «Lo tendré en cuenta la próxima vez», respondió Paloma con calma, aunque por dentro estaba furiosa. Había preparado ese plato cientos de veces y nadie se había quejado nunca. Emilio comía en silencio, tratando de evitar la mirada de su esposa. Paloma también prefirió guardar silencio. En 25 años de matrimonio se había acostumbrado a los comentarios de su suegra y había aprendido a ignorarlos. Pero cada vez le resultaba más difícil. «¿Cómo va el negocio?», preguntó Dolores dirigiéndose a Emilio. «No muy bien, mamá. Hay mucha competencia y pocos pedidos. Estoy pensando en cambiar de sector». «¿Has probado a ampliar la gama de productos? Quizás dedicarte al diseño, a los folletos publicitarios, o abrir una tienda online».
Lo he intentado, pero se necesita equipo moderno y no tengo dinero. Dolores miró significativamente a Paloma. ¿Y las tiendas?, preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Bien, respondió Paloma lacónicamente. Crecemos de forma estable. Eso es estupendo. Así podrás ayudar a tu marido a desarrollar su negocio. La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Paloma sintió como la irritación le hervía en el pecho. Su suegra siempre había sabido presentar sus reproches en forma de verdades generales sobre los valores familiares. Pero se limitó a asentir y se levantó para recoger la mesa. Dolores siguió sentada, observando cómo su nuera lavaba los platos. Su mirada aguda se fijaba en cada detalle. Cómo Paloma sostenía la esponja, en qué orden lavaba los platos, cuánto detergente utilizaba. «Paloma, ¿por qué no utilizas el lavavajillas?», preguntó. «¿O está rota?». «La uso, pero las sartenes es mejor lavarlas a mano. Quita mejor la grasa. A mí me parece que simplemente no sabes cargarla bien. La máquina tiene que limpiarlo todo, para eso está. La lavavajillas de mi amiga Matilde limpia cualquier tipo de suciedad». Paloma apretó los labios con fuerza y siguió lavando la sartén. El día prometía ser muy largo y solo era la primera noche de un par de días. Al día siguiente, Paloma pasó el día en el trabajo muy tensa. No podía dejar de pensar en la noche anterior y en los comentarios de su suegra. Cada vez que Dolores llegaba, se creaba una atmósfera especial en la casa, como si todos caminaran sobre hielo, temerosos de decir o hacer algo incorrecto. A la hora de la cena, Rafael llamó para decir que él y Carmen vendrían a cenar después de todo. Paloma comprendió que su hijo había decidido ser cortés con su abuela, a pesar de sus temores. Eso significaba que se avecinaba una cena familiar que le exigiría toda su paciencia y diplomacia. Regresó a casa temprano y encontró a Dolores en la sala de estar. Su suegra estaba sentada en un sillón con la espalda recta y hojeando un viejo álbum de fotos, el mismo que Paloma había escondido en la cómoda porque había demasiadas fotos de la primera esposa de Emilio, la madre de Rafael. «¿Qué tal el día?», preguntó Paloma con cortesía. «Bien», respondió Dolores sin apartar la vista de las fotos. «He limpiado un poco y ordenado. He visto que las cosas del armario del recibidor no están muy bien ordenadas». Paloma contó mentalmente hasta 10. Por supuesto, su suegra no podía quedarse sentada descansando. Tenía que encontrar defectos en la casa de su nuera. «Gracias por ayudarme», dijo lo más tranquila posible. «Rafael y Carmen vendrán a cenar. ¿Qué preparamos?». «¿Qué sabes cocinar bien?», preguntó Dolores con aire inocente. Esa pregunta sonó como una bofetada. En 25 años de matrimonio, Paloma había aprendido a cocinar decenas de platos, recibir invitados y organizar fiestas familiares. Pero a los ojos de su suegra seguía siendo una inútil. «Haré enchiladas de pollo», dijo Paloma. «A Rafael le encantan». «Bien, pero no te pases con la salsa de chile, que si no quedará muy picante. Y no te olvides de lavar bien el arroz». Paloma asintió y se fue a la cocina. Mientras preparaba la cena, intentaba no pensar en la velada que se avecinaba, pero la tensión aumentaba por momentos. Las cenas familiares en las que participaba Dolores siempre se convertían en un campo minado, donde cualquier palabra imprudente podía desencadenar una pelea. A las 7:30 llegó Emilio. Parecía cansado. Evidentemente había tenido un mal día en la imprenta. Tras saludar a su madre, se sentó en un sillón y encendió la televisión. «¿Qué tal, hijo?», preguntó Dolores dejando a un lado el álbum. «Más o menos. Otro cliente ha cancelado el encargo en el último momento. Dice que ha encontrado a alguien más barato en la ciudad de al lado». «Eso es porque no sabes venderte», afirmó su suegra. «Tienes que ser más insistente, mostrar las ventajas de tu trabajo». Emilio no dijo nada. Paloma vio cómo se le tensaba el músculo de la mejilla, señal inequívoca de que se le estaba agotando la paciencia. A las 7 en punto llegaron Rafael y su mujer. Carmen era una chica tranquila y guapa de 28 años que trabajaba de secretaria en un bufete de abogados. Siempre se esforzaba por causar buena impresión a los familiares de su marido, especialmente a su temible suegra. «Buenas noches, abuela», dijo Rafael besando a Dolores en la mejilla. «¿Cómo estás? ¿Qué tal la salud?». «Gracias, nieto, aguantando.
Pero tengo problemas con el piso, suspiró Dolores, cogiendo el ramo de claveles que le ofrecía Carmen. Pasaron al comedor, donde Paloma había puesto la mesa. Las enchiladas estaban deliciosas, el arroz suelto y la ensalada fresca. Parecía que no había motivo para quejarse. «Cuéntanos qué pasa con el piso», pidió Rafael mientras se servía unas enchiladas. Dolores suspiró y comenzó a contar. «Bueno, ¿qué te voy a contar? El techo lleva 3 meses goteando. La empresa gestora promete arreglarlo, pero sigue igual. En mi dormitorio ya hay una mancha en el techo del tamaño de un plato. Y la lluvia de la semana pasada casi estropea la alfombra. Es un desastre», se indignó Rafael. «¿Por qué no vas a los tribunales? ¿Qué les vas a hacer?», dijo Dolores haciendo un gesto con la mano. «Y los vecinos de arriba han comprado un perro. ¿Qué ladra? Ladra desde la mañana hasta la noche. Y por la noche ponen la televisión muy alta. A mi edad, dormir tranquila es muy importante». Carmen asintió con simpatía, mientras Rafael fruncía el ceño. Emilio comía en silencio, mirando de reojo a su madre de vez en cuando. «Y la calefacción no funciona bien», continuó Dolores. «En invierno hace frío en el piso y tenemos que encender la estufa, y eso es caro y malo para la salud». «Abuela, ¿has pensado en mudarte?», preguntó Carmen. «¿Quizás buscar un piso en una zona más tranquila?». Dolores negó con la cabeza. «A mi edad es difícil mudarse. Además, no tengo mucho dinero. La pensión es pequeña, ya lo sabéis, y los precios de la vivienda ahora son tan altos». Se produjo una pausa incómoda. Paloma sintió que la conversación se dirigía inevitablemente hacia un terreno peligroso. «¿Sabes qué, abuela?», dijo Rafael de repente. «Te mereces vivir en buenas condiciones. Después de todo lo que has hecho por nuestra familia, después de criarme, no es justo que sufras con esos vecinos y el techo que gotea». «¿Qué le vamos a hacer, nieto?», suspiró Dolores. «Es el destino. Aunque claro, a veces sueño con un lugar tranquilo donde poder vivir en paz, leer libros, cuidar las flores». Paloma sintió cómo se le encogía algo por dentro. Sabía perfectamente a dónde iba a parar la conversación. «¿Sabes?», continuó Rafael, entusiasmado con su propia idea. «Hay residencias de ancianos muy decentes, con asistencia médica, actividades organizadas». «Rafael», lo interrumpió Dolores bruscamente. «Aún no soy tan vieja como para ir a un asilo». «Lo siento, abuela. No era eso lo que quería decir», se sonrojó él. «Solo pensaba en tu comodidad. Mejor piensa en cómo ayudar a la abuela a encontrar una vivienda normal», intervino Carmen de improviso. Normalmente prefería guardar silencio en las reuniones familiares, pero ahora, al parecer, había decidido apoyar a su marido. «¿Y de dónde voy a sacar el dinero para un piso nuevo?», preguntó Rafael. «Nosotros mismos pagamos un alquiler. Tener una casa propia es solo un sueño». Dolores asintió con tristeza. «Claro, lo entiendo. Las familias jóvenes ya lo tienen bastante difícil. No quiero ser una carga». Esa frase sonó como una sentencia. Paloma sabía que ahora alguien propondría una solución y adivinaba cuál sería. «Mamá, ¿y si...?», empezó a decir Emilio, pero Paloma lo interrumpió. «Quizás deberíamos presentar una queja contra la empresa gestora ante la inspección de viviendas. O buscar un buen abogado». «Paloma tiene razón», la apoyó Emilio, aunque se notaba la inseguridad en su voz. «No hay que rendirse». Pero Rafael ya se había entusiasmado con la idea. «Espera, pero si pronto tendremos una casa en el campo. Mamá me dijo que ibais a comprar una». Paloma sintió que se le cortaba la respiración. Emilio bajó la mirada, avergonzado. «¿Qué casa en el campo?», preguntó Dolores con curiosidad. «Solo estamos barajando la posibilidad», se apresuró a decir Paloma. «Aún no hay nada concreto». «Pero lo estáis pensando», exclamó Rafael. «Es una idea estupenda. La abuela podría pasar allí el tiempo, respirar aire fresco, descansar del ruido de la ciudad». «Muy interesante», dijo Dolores, mirando fijamente a su nuera. «Cuéntanos más detalles sobre esos planes». Paloma se dio cuenta de que había caído en una trampa. Negar la compra de la casa era una tontería, Emilio ya se le había escapado. Pero tampoco quería entrar en detalles. «Por ahora solo es una idea», repitió. «Aún no hemos decidido nada definitivo». «¿Qué hay que decidir?», se sorprendió Rafael.
Tenéis dinero, necesitáis descansar. Y la abuela podría... Rafael, lo interrumpió bruscamente Paloma. Compramos la casa para nosotros, no para alojar a familiares. Se hizo un silencio incómodo. Carmen miró asustada a su marido, Emilio frunció el ceño y Dolores se enderezó en el sillón. Entendido, dijo fríamente la suegra. Entonces los parientes no cuentan. No se trata de eso, intentó explicar Paloma, pero su voz sonaba demasiado brusca. Es solo que... ¿Solo qué? Preguntó Rafael. La abuela se ha preocupado toda su vida por nuestra familia. Cuando murió mamá, ella prácticamente me crió. ¿Y ahora cuando necesita ayuda, tenemos que darle la espalda? Nadie le da la espalda, dijo Paloma, sintiendo que perdía el control. ¿Pero por qué tengo que resolver los problemas de vivienda de todos los parientes? Porque tú puedes, respondió Rafael con calma. Y porque es lo correcto. ¿Lo correcto? Exclamó Paloma. Y era correcto escuchar todos estos años comentarios sobre cómo cocino, limpio o mi aspecto. ¿Es correcto sentirse constantemente culpable en tu propia casa? Carmen dio un grito ahogado y Emilio levantó bruscamente la cabeza. Paloma, dijo él en tono de advertencia, pero ya era imposible detenerla. La irritación acumulada durante años estalló. Estoy harta de ser la última en todos los problemas familiares. Si alguien no tiene dinero, acude a Paloma. Si hay que organizar una fiesta, Paloma se encarga. Y si hay que escuchar un sermón sobre cómo vivir correctamente, también acuden a Paloma. Basta, dijo Emilio bruscamente. Estás pasando de la raya. Yo paso de la raya, rió amargamente Paloma. ¿Y cuándo pasó de la raya tu madre cuando revisó mi armario? Dolores se levantó de la mesa. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. Perdón por interrumpir la cena familiar, dijo con dignidad. Mañana por la mañana me iré. Mamá, no le hagas caso, dijo Emilio nervioso. Paloma solo está cansada del trabajo. No pasa nada, hijo, lo entiendo todo. Dolores se dirigió hacia la escalera. Rafael miró desconcertado a su padre y luego a su madrastra. Mamá, ¿por qué haces esto? La abuela no quería hacer nada malo. Claro que no, dijo Paloma con cansancio. Ella nunca quiere hacer nada malo. Pero resulta que siempre tengo la culpa. Carmen comenzó a recoger la mesa en silencio. Emilio miraba a su esposa con aire sombrío. Bueno, nos vamos, dijo Rafael, levantándose. Creo que necesitan hablar. Cuando los jóvenes se marcharon, en la casa se hizo un silencio sepulcral. Emilio caminaba por la sala, lanzando de vez en cuando miradas furiosas a su esposa. Paloma estaba sentada a la mesa, sin recoger los platos. Tenemos que hablar, dijo él por fin. No hace falta, respondió Paloma. Voy a casa de Amelia. Subió las escaleras, metió algunas cosas en un bolso y bajó. Emilio estaba en el vestíbulo. ¿A dónde vas? Ya te lo he dicho, a casa de una amiga. Pasaré allí la noche. Paloma, no montes un drama. Mañana por la mañana se irá mamá y lo hablaremos con calma. No hay nada que hablar, dijo ella, poniéndose la chaqueta. Tu postura está clara. Salió de casa y se metió en el coche. Le temblaban las manos de rabia y resentimiento. De camino a casa de Amelia, Paloma estuvo a punto de cometer varias infracciones. Tenía la mente confusa y no podía quitarse de la cabeza el rostro frío de su suegra. Amelia Solís vivía en una pequeña casa en un barrio tranquilo. Era de la misma edad que Paloma, había enviudado hacía 5 años y desde entonces vivía sola, dedicándose a su taller de costura. Las amigas se conocían desde la escuela y siempre podían contar con el apoyo mutuo. «Dios mío, Paloma, ¿qué ha pasado?», se alarmó Amelia al ver el rostro de su amiga. Se sentaron en la cocina a tomar un café y Paloma le contó todo. Amelia la escuchaba, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo cuando su amiga terminó, «nunca entendí cómo aguantabas todo eso. Dolores realmente se pasa de la raya. Pero Emilio cree que la culpa es mía». Claro que lo cree. Para él, su madre es una santa. Y tú tienes que entenderlo todo y perdonarlo. ¿Quizás fui demasiado dura? Amelia negó con la cabeza. 25 años de paciencia no es dureza, es santidad. En tu lugar, yo habría explotado mucho antes. Hablaron hasta altas horas de la noche.
Amelia le ofreció a su amiga quedarse todo el tiempo que quisiera, y Paloma aceptó con gratitud. Por la mañana, cuando Paloma se disponía a ir al trabajo, llamó Emilio. «Mamá se va a las 10», dijo secamente. «¿Quieres despedirte?» «No», respondió Paloma. «Está muy triste». «Yo también estoy triste». «¿Cuándo volverás a casa?» «No lo sé. Necesito tiempo para pensar». Emilio se quedó callado un rato y luego dijo: «Está bien, hablaremos más tarde». En el trabajo, Paloma no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior. Por un lado, entendía que había sido demasiado brusca. Por otro, los años de irritación acumulada exigían una salida. Durante la pausa para comer, Teresa llamó. «Paloma, ¿estás bien? Hoy estás muy distraída». «¿Problemas en casa?», respondió Paloma lacónicamente. «¿Quieres hablar?» «Gracias, pero ahora no estoy preparada». Por la noche, cuando Paloma regresó a casa de Amelia, su amiga la recibió con aire preocupado. «Ha llamado Emilio», dijo. «Te pide que le digas que su madre se ha ido y que te espera en casa». «Pero yo no estoy lista para irme a casa», confesó Paloma. «Entonces quédate todo el tiempo que necesites. No me siento sola, al contrario, me gusta tener compañía». Esa noche, Paloma tardó mucho en conciliar el sueño. Sabía que la discusión del día anterior no era una simple pelea familiar, era un punto de inflexión, tras el cual las relaciones ya no serían las mismas, y no estaba segura de querer volver a su antigua vida. Paloma pasó 3 días en casa de Amelia antes de decidirse a volver a casa. Durante ese tiempo pensó mucho en su vida, en su matrimonio, en lo que realmente quería. El escándalo con Dolores fue la gota que colmó el vaso, pero los problemas se habían acumulado durante años. Emilio se encerraba cada vez más en sí mismo debido a los fracasos en los negocios, y ella se sentía el único apoyo de la familia, tanto económico como emocional. Cuando Paloma regresó a casa el jueves por la noche, Emilio la recibió en la entrada. Parecía cansado y culpable. «¿Qué tal?», preguntó con cautela. «Bien», respondió Paloma lacónicamente mientras se quitaba la chaqueta. «Paloma, siento que haya pasado esto». Su madre realmente se había pasado con los comentarios. Ella miró a su marido. En sus palabras se notaba el deseo de hacer las paces, pero no entendía el fondo del problema. «No se trata solo de los comentarios, Emilio. Se trata de que me siento constantemente como una extraña en mi propia familia». «No es así», replicó él. «Estás exagerando». Paloma comprendió que era inútil discutir. Emilio no entendía sinceramente cuál era el problema y era imposible explicárselo. «Está bien», dijo ella. «Sigamos con nuestra vida». Al día siguiente, viernes, Paloma decidió hacer realidad su sueño de tener una casa en el campo. Si las relaciones familiares no funcionaban, al menos tendría un lugar donde refugiarse de los problemas cotidianos. Por la mañana llamó al agente inmobiliario cuyo número había apuntado una semana antes. «Alejandro Moreno al habla», respondió una agradable voz masculina. «Hola, me llamo Paloma Estrada. Estoy interesada en comprar una casa en las afueras». «Estupendo. ¿Qué le interesa exactamente? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuántas habitaciones?» Paloma le dio una cifra aproximada. El agente inmobiliario se animó. Era una cantidad considerable. «Tengo varias opciones excelentes. Si le parece bien, se las puedo enseñar hoy mismo». «Hoy es perfecto». Acordaron encontrarse a las 2 de la tarde. Paloma salió de la tienda en Teresa y se fue a ver las casas. Alejandro Moreno resultó ser un hombre de mediana edad, con modales agradables y un enfoque profesional. Le enseñó 4 casas, pero solo una impresionó realmente a Paloma. La casa estaba situada en una colina rodeada de árboles. Tenía 2 plantas, techo de tejas rojas y grandes ventanas. El terreno estaba bien cuidado. Césped, parterres, un pequeño huerto. En el patio trasero había una terraza cubierta con vistas al valle. «La casa se construyó hace 5 años», le dijo el agente inmobiliario mientras le mostraba las habitaciones. «Los propietarios se mudan a la capital, por eso la venden. Tiene 3 dormitorios, 2 baños, un amplio salón y una cocina moderna». Paloma recorría la casa como en un sueño. Todo era tal y como se lo había imaginado. Las grandes ventanas inundaban las habitaciones de luz.
Desde el salón se veía el jardín y la cocina estaba equipada con todo lo necesario. ¿Y el precio?, preguntó ella, aunque ya sabía que compraría esa casa a cualquier precio. Alejandro le dijo la cifra. Era alta, pero no exagerada para el presupuesto de Paloma. «Tengo que consultarlo con mi marido», dijo, siguiendo las normas de la cortesía. «Por supuesto, lo entiendo. Pero le advierto que la casa tiene mucha demanda». A la semana siguiente, otros 3 compradores se apuntaron para verla. Paloma asintió, pero ya sabía que no dejaría que nadie le quitara la casa. Por la noche, le contó a Emilio lo de la visita. Su marido la escuchaba distraído, revisando las facturas. «¿De verdad piensas comprarla?», preguntó él finalmente. «Sí, muy en serio». «Paloma, es mucho dinero. Ya tengo problemas con la imprenta». «¿Qué tiene que ver tu imprenta?», se sorprendió ella. «La casa la compro con mi dinero». Emilio levantó la cabeza y miró a su esposa. «¿Con tu dinero? ¿Y el presupuesto familiar?». «¿Qué presupuesto familiar?», se rió amargamente Paloma. «Emilio, tu negocio lleva 3 años dando pérdidas. Todos los gastos de la familia los cubro con los ingresos de las tiendas». Era verdad, y Emilio lo sabía. Pero oírlo en voz alta era doloroso. «Está bien», dijo secamente. «Cómprate tu casa». Al día siguiente, Paloma volvió a reunirse con el agente inmobiliario. Pagó la señal y comenzó a tramitar los documentos. En una semana, la casa sería suya. Cuando todo estuvo listo, decidió enseñársela a Emilio. A pesar de la tensión entre ellos, seguía siendo su marido y quería compartir con él su alegría. El sábado por la mañana se dirigieron a las afueras. Emilio permaneció en silencio durante todo el trayecto, echando de vez en cuando un vistazo al paisaje que se veía por la ventana. Cuando llegaron a la casa, no pudo evitar silbar. «Impresionante», admitió. Paloma le mostró las habitaciones, el jardín y la terraza. Emilio caminaba en silencio, pero ella veía cómo cambiaba la expresión de su rostro. La casa era realmente preciosa. «¿Cuánto ha costado?», preguntó él cuando salieron a la terraza. Paloma le dijo la cifra. Emilio palideció. «Es la mitad de la facturación anual de tus tiendas». «¿Y qué?». «Tengo ahorros». Emilio se sentó en un banco y negó con la cabeza. «Paloma, es demasiado caro para nosotros. A mí me va mal en los negocios y tú te gastas tanto dinero en un capricho». «No es un capricho», replicó ella. «Es una inversión, y además es mi dinero, ganado con mi trabajo». «¿Tu dinero, tu casa? ¿Y dónde está la familia en todo esto?». Paloma sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la apartó. Llevaba demasiado tiempo sacrificando sus intereses por el bienestar de la familia. «La familia puede usar la casa cuando quiera, pero será mía». Emilio se levantó y se paseó por la terraza. «Sabes, la casa es realmente bonita», dijo finalmente. «Y la ubicación es buena. Quizás tengas razón. Necesitamos cambiar algo en nuestra vida». Paloma sintió un gran alivio. Parecía que su marido empezaba a comprender sus motivos. Los días siguientes los pasaron ocupados con los trámites y la planificación de la mudanza. Paloma decidió no vender la casa de la ciudad, sino utilizar la de las afueras para los fines de semana y las vacaciones. Una semana después de la compra, Emilio y ella se trasladaron a la nueva casa con lo imprescindible. Paloma estaba feliz como una niña. Recorría las habitaciones. Planeaba dónde colocar los muebles y qué flores plantar en el jardín. Por la noche, mientras estaban sentados en la terraza con una copa de vino, Emilio dijo de repente: «¿Sabes? Mamá tenía razón con lo de sus problemas con la vivienda». Paloma se puso en guardia. «¿En qué sentido?». «Bueno, el techo realmente gotea, los vecinos hacen ruido. La llamé ayer y se quejaba, y últimamente su salud no está bien». «¿Y qué quieres decir?». Emilio guardó silencio, mirando la puesta de sol. «Piensa, tal vez valdría la pena que se quedara aquí temporalmente, hasta que terminen de arreglar el piso». Paloma dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el vino se derramó. «¿Estás bromeando?». «No, en serio. Piénsalo con lógica. Ahora tenemos espacio de sobra y tu madre tiene problemas con la vivienda. Es natural ayudar a los familiares». «Emilio», dijo Paloma lentamente, «compré esta casa para mí. Para descansar, para estar tranquila, no para alojar a tu madre. Pero solo es temporal,
Un mes o dos, hasta que le arreglen el techo. No, dijo Paloma con firmeza. Rotundamente Number. ¿Por qué? La casa es grande, hay sitio para todos. Paloma se levantó y se paseó por la terraza. Sabía que esta conversación era inevitable, pero esperaba tener más tiempo para disfrutar de su refugio. Porque tu madre no sabe vivir en silencio, dijo finalmente. En una semana empezará a decirme cómo cocinar, limpiar y recibir a los invitados. Esta es mi casa, Emilio, el único lugar donde puedo sentirme tranquila. Estás exagerando. Tu madre te lo agradecerá y no se meterá en tus asuntos. Paloma se rió con amargura. Tu madre no sabe no meterse en los asuntos ajenos, lo lleva en la sangre. Es una anciana, Paloma, necesita ayuda. Entonces ayúdala con dinero para arreglar el piso, o alquílale un piso temporal, pero no se va a mudar a mi casa. Emilio frunció el ceño. Ayudarla con dinero. Es fácil decirlo, yo también tengo problemas. Exacto, y yo no tengo ganas de resolver los problemas de toda tu familia. Se pelearon y se fueron a casa en silencio. Pero Paloma sabía que eso era solo el principio. Emilio no dejaría de intentar meter a su madre en la casa de campo. 3 días después, sus temores se confirmaron. El jueves por la tarde llegó Rafael. Llegó solo, sin Carmen, lo cual ya era una señal alarmante. «Hola, mamá», saludó besando a Paloma en la mejilla. «¿Cómo estás? ¿Qué tal la nueva casa?» «Bien», respondió ella con cautela. «¿Y tú? ¿Por qué no viene Carmen?» «Está en casa, preparándose para un examen. Está terminando un curso de perfeccionamiento». Se sentaron en el salón. Emilio encendió la televisión, pero bajó el volumen. Rafael parecía tenso. «Escucha, mamá. Quería hablar contigo sobre la abuela», comenzó sin preámbulos. «¿Sobre qué?» «Ya sabes, tiene problemas con el piso. Y ahora que habéis comprado una casa, lo lógico sería ofrecerle quedarse allí temporalmente». Paloma sintió una irritación familiar. «Rafael, ya lo hemos hablado con tu padre. No estoy de acuerdo». «¿Pero por qué?», preguntó él con sinceridad. «La casa es grande, la abuela no estorbará, y ella estaría más tranquila y cómoda, porque es mi casa, y quiero disponer de ella como me parezca». Rafael frunció el ceño. «Mamá, pero somos una familia. No puedes pensar solo en ti». «¿Y por qué no?», preguntó Paloma. 25 años he pensado en la familia. ¿No es hora de pensar en mí? Hablas como si fuéramos una carga para ti. No somos una carga, pero estoy cansada de ser la única que resuelve todos los problemas y recibe todos los golpes». Emilio levantó la vista de la televisión. «Paloma, no dramatices». «No estoy dramatizando», respondió ella. «Solo digo lo que siento». Rafael se levantó y empezó a caminar por la habitación. «Sabes, mamá, no te entiendo. La abuela se pasó toda la vida cuidando de nuestra familia. Cuando murió mi madre, ella prácticamente me crió. Y ahora, cuando necesita ayuda, tú se la niegas». «No le niego mi ayuda. Me niego a sacrificar mi tranquilidad». «¿Tu tranquilidad?», exclamó Rafael indignado. «Estamos hablando de una anciana que necesita un lugar donde vivir temporalmente. Estamos hablando de una mujer que no sabe respetar el espacio ajeno», respondió Paloma con dureza. Se hizo un silencio tenso. Emilio apagó la televisión. «¿Ya basta?», dijo con cansancio. «Estamos dando vueltas al mismo tema». «No, no basta», replicó Rafael. «Mamá, tienes que entenderlo. No es solo una petición de ayuda, es una cuestión de deber familiar». «¿Deber?». Paloma sintió que todo hervía dentro de ella. «¿Y dónde estaba ese deber familiar cuando tu abuela me humillaba con comentarios sarcásticos durante años? ¿Dónde estaba cuando yo sola mantenía a la familia? Mamá, ¿qué tiene que ver el presupuesto? Que estoy harta de ser la vaca lechera de todos los parientes», estalló Paloma. «Si quieres ayudar a la abuela, ayúdala tú. Búscale un apartamento, págale un hotel, lo que sea, pero no te metas en mis planes». Rafael palideció. «No esperaba tanta crueldad de ti». «Y yo no esperaba tanta insolencia de ti», respondió Paloma. «Venir a mi casa y decirme cómo tengo que vivir. También es la casa de mi padre, que mantengo con mi dinero». Emilio se levantó bruscamente. «Basta ya», gritó. «Dejad este circo». Pero ya era imposible detenerlos.
Rafael miraba a su madrastra con indignación e incomprensión. «¿Sabes qué, mamá?», dijo con frialdad. «Pensaba que habías cambiado con los años, que te habías vuelto más amable, más sabia. Pero me equivoqué. Y yo pensaba que habías madurado y aprendido a respetar a los demás», respondió Paloma. «También me equivoqué». Rafael se dirigió hacia la salida. «Dile a la abuela que la familia se preocupa por ella», dijo desde la puerta. Pero no toda la familia. Cuando se cerró la puerta, Paloma se dejó caer en un sillón. Le temblaban las manos de rabia y resentimiento. «¿Estás contenta?», preguntó Emilio. «Mucho», respondió ella secamente. «Por fin he dicho lo que pienso. ¿Te has peleado con tu hijo por tus principios?». «No es mi hijo», dijo Paloma con cansancio. «Y no me he peleado por mis principios, sino porque estoy harta de complacer a todo el mundo». Emilio negó con la cabeza y salió de la habitación. Paloma se quedó sola, pero no se sentía sola. Por primera vez en muchos años había hecho lo que creía correcto sin mirar atrás a la opinión de sus familiares. Y eso le proporcionaba un extraño alivio. El cumpleaños de Paloma era el sábado 15 de octubre. 55 años no es una fecha redonda, pero Emilio insistió en celebrarlo con una cena familiar. Tras los recientes conflictos, Paloma no tenía muchas ganas de organizar una celebración, pero accedió para aparentar que las relaciones eran normales. Pasó todo el viernes preparándose para recibir a los invitados. Limpió la casa, compró comida y encargó una tarta en su pastelería favorita. La lista de invitados era pequeña. La hermana de Emilio, Lucía, con su marido Jorge y su hija adolescente Sofía. Su primo Miguel con su mujer Rosa y, por supuesto, Amelia. Rafael había prometido venir con Carmen, aunque la relación con su madrastra seguía tensa tras su última conversación. El sábado por la mañana, Paloma se despertó con una sensación de pesadez. 55 años es una edad en la que se empieza a hacer balance de la vida. Y el suyo era contradictorio. Por un lado, un negocio próspero, independencia económica, una bonita casa en las afueras. Por otro, problemas familiares que parecían agravarse con el paso de los años. Emilio se levantó temprano y fue a comprar flores y vino. Mientras tanto, Paloma comenzó a preparar la comida. Decidió hacer un menú mexicano: enchiladas, tamales, guacamole, ceviche de gambas y arroz con verduras. Cocinaba con gusto, ya que siempre le calmaba los nervios y le ayudaba a distraerse de los pensamientos inquietantes. A la 1 de la tarde llamó Amelia. «Feliz cumpleaños, querida. ¿Cómo estás?». «Gracias. Estoy complicada», admitió Paloma, removiendo la salsa para las enchiladas. «¿Por problemas familiares?». «Entre otras cosas. A veces parece que nada sale como uno quiere». «Paloma, te preocupas demasiado. A los 55 años puedes permitirte pensar en tu felicidad. Es fácil decirlo. Inténtalo. Hoy es tu día, disfrútalo». Amelia tenía razón, pero Paloma no podía deshacerse de una inquietante premonición. Algo le decía que la velada no iba a transcurrir tan bien como había planeado. A las 3 de la tarde, todos los platos estaban listos. Paloma puso la mesa en el comedor, colocó en el centro un ramo de rosas blancas que había traído Emilio y encendió las velas. Todo tenía un aspecto festivo y acogedor. Los primeros en llegar fueron Lucía y su familia. La hermana de Emilio era una mujer corpulenta y enérgica que trabajaba en el ayuntamiento y le encantaba comentar las noticias locales. Su marido, Jorge, era un hombre callado que prefería escuchar a hablar. Su hija Sofía, una chica de 16 años, no dejaba de mirar el móvil y participaba a regañadientes en las actividades familiares. «Paloma querida, feliz cumpleaños», dijo Lucía besando a la cumpleañera. «¿Cómo estás? ¿Qué tal el negocio? He oído que te has comprado una casa en las afueras». «Gracias. Sí, la he comprado. Quería algo nuevo». «Haces muy bien. A nuestra edad hay que pensar en la comodidad, si no, nos pasamos toda la vida trabajando para los demás». Emilio le lanzó una mirada significativa a su esposa. El tema de la casa en el campo era delicado para toda la familia. Media hora más tarde llegaron Miguel y Rosa. El primo de Emilio era un exitoso comerciante de artículos de ferretería y su esposa era maestra de escuela primaria. Eran personas agradables y tranquilas,
con las que Paloma siempre se había llevado bien. A las 7:30 llegó Amelia con un ramo de gerberas y una botella de buen vino. «Querida cumpleañera», dijo abrazando a su amiga. «Estás preciosa». Paloma estaba agradecida a Amelia por su apoyo. Rodeada de los familiares de Emilio, a menudo se sentía sola, y la presencia de su mejor amiga le daba confianza. Rafael y Carmen llegaron puntuales a las 7. El hijo felicitó a su madrastra con discreción y le entregó una caja con un regalo. Un bonito pañuelo de seda. Carmen estaba aún más tímida de lo habitual, seguramente recordando la reciente discusión. «Gracias, es muy bonito», dijo Paloma mientras desenvolvía el regalo. «Lo ha elegido Carmen», respondió Rafael lacónicamente. Los invitados se sentaron en el salón con un aperitivo. La conversación no fluía, todos sentían la tensión entre Paloma y la familia de Emilio. Lucía intentaba mantener la conversación contando las últimas noticias locales, Amelia completaba sus historias, pero el ambiente seguía tenso. A las 8:30, Paloma invitó a todos a pasar a la mesa. Servía los platos y recibía los cumplidos por su cocina, tratando de parecer una anfitriona cordial, pero en su interior crecía la sensación de que algo iba a pasar. Y entonces sonó el timbre. Emilio fue a abrir y un minuto después entraron en el comedor Rafael y Dolores. La suegra vestía su mejor traje azul oscuro y llevaba en las manos un pequeño regalo y un ramo de claveles. Se hizo un silencio sepulcral. Paloma sintió que se le cortaba la respiración. «Sorpresa», dijo Rafael con voz insegura. «La abuela tenía muchas ganas de felicitarte en persona». Dolores se acercó con paso solemne a la mesa. «Buenas tardes, Paloma. Feliz cumpleaños. Te deseo salud y felicidad familiar». Le entregó el regalo, una cajita que, como se supo más tarde, contenía unos pendientes de plata. Paloma tomó el regalo mecánicamente, incapaz de articular palabra. Sabía que la aparición de Dolores era algo planeado y se sentía acorralada. «Gracias», logró decir finalmente. «Mamá, siéntate, por favor», dijo Emilio moviendo la silla. «¿Cómo han llegado? ¿Les ha recogido Rafael en la estación?» «Sí, todo bien. El autobús llegó a tiempo». Los invitados se miraron entre sí, sintiéndose incómodos por la situación. Amelia lanzó una mirada preocupada a su amiga. Lucía intentó romper el hielo. «Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal la salud?» «Gracias, aguantando. Aunque claro, los años se notan. No es fácil vivir sola a mi edad, sobre todo con el estado en que está el piso». Paloma apretó los puños bajo la mesa. Empezaba. «¿Qué pasa con el piso?», preguntó Rosa. «Ya te lo he contado. Lleva medio año con goteras en el techo, la empresa gestora promete arreglarlo, pero de promesas nada. Los vecinos de arriba hacen mucho ruido, son una familia joven con un niño pequeño. Entiendo que los niños son niños, pero a mi edad es difícil soportar tanto ruido». «Es horrible», dijo Carmen con simpatía. «¿Por qué no acude a la inspección de viviendas?» «Ya lo he hecho. Dicen que estudiarán la denuncia en el plazo de un mes. Y mientras tanto, ¿poner cubos por todo el piso cuando llueve?» Emilio sirvió vino a todos y se levantó con la copa en la mano. «Amigos, brindemos por la cumpleañera. Por Paloma, que...» Se quedó callado mirando a su mujer. Había algo decidido en sus ojos que alarmó a Paloma. Por Paloma, que siempre ha sido el pilar de nuestra familia, que sabe ganar dinero y crear comodidad, y que, estoy seguro, encontrará en su corazón un lugar para ayudar a quienes lo necesitan. Los invitados levantaron las copas, pero el brindis sonó ambiguo. Paloma sintió que era el preludio de algo más. «Emilio, ¿qué quieres decir?», preguntó sin tocar el vino. Su marido dio un gran trago y dejó la copa sobre la mesa. «Quiero decir que es hora de resolver el problema con mamá. Tenemos una preciosa casa en las afueras con mucho espacio. Mamá necesita un alojamiento temporal. Lo lógico es ofrecerle que se mude allí hasta que se resuelvan los problemas con el piso». Paloma sintió cómo se le helaba el corazón. «Emilio, ya hemos hablado de esto. Lo hemos hablado, pero no hemos decidido nada. Y la situación está empeorando. Mira a mamá, está mal, nerviosa. Necesita tranquilidad». «Papá tiene razón», intervino Rafael. «La abuela se merece algo mejor. Y nosotros podemos ayudarla». Paloma miró alrededor de la mesa.
Todos la observaban expectantes. Incluso Amelia parecía desconcertada. No esperaba tal giro de los acontecimientos. Creo que no es un tema para discutir en una mesa festiva, dijo Paloma con la mayor calma posible. ¿Y cuándo entonces? Replicó Emilio. Siempre estás eludiendo el tema. Mamá ha venido expresamente para felicitarte. ¿No puedes corresponderle? ¿Corresponderle? Paloma sintió que perdía el control. ¿Acaso felicitarme significa automáticamente que tengo que ceder mi casa? No cederla, solo prestarla temporalmente, aclaró Rafael. Por un mes o dos. Por un mes o dos que se convertirán en años, dijo Paloma con dureza. Dolores había permanecido en silencio todo este tiempo, pero ahora levantó la cabeza. Paloma, no te pido que nos dejes vivir allí permanentemente. Solo un refugio temporal hasta que resuelva los problemas con el piso. Tienes un piso. Consigue que te la reparen a través de los tribunales. Acude a los diputados, a la fiscalía. Pero no cuentes con mi casa. Los invitados se miraron entre sí, desconcertados. Lucía intentó intervenir. Quizá no sea el momento. Sí que lo es, dijo Emilio con brusquedad. Basta ya de andarse con rodeos. Paloma, exijo que le devuelvas la casa a mi madre. Esas palabras sonaron como un disparo. Paloma se levantó, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Lo exiges? Repitió ella. Sí, lo exijo, como marido y como hijo. Mamá se ha preocupado toda su vida por nuestra familia. Ahora nos toca a nosotros preocuparnos por ella. Papá tiene razón, apoyó Rafael. Mamá, es una cuestión de honor familiar. Paloma miró alrededor de la mesa. Carmen miraba su plato. Los parientes de Emilio parecían muy incómodos. Amelia apretó los labios. Dolores estaba sentada con el rostro impasible, como si no fuera asunto suyo. ¿Honor familiar? Repitió Paloma. ¿Y dónde estaba ese honor cuando yo sola mantenía a la familia? ¿Dónde estaba cuando tu madre me humillaba durante años en mi propia casa? Mamá no humillaba a nadie, se indignó Rafael. ¿Ah, no la humillaba? Paloma sintió que se le rompía la última fibra de paciencia. ¿Los constantes comentarios sobre la comida, la limpieza, mi aspecto no son humillaciones? ¿Revisar mis armarios no es humillante? Estás exagerando, dijo Emilio. Mamá solo quería ayudar. ¿Ayudar? Paloma se rió, pero era una risa amarga. 25 años de ayuda, ¿y debo estar agradecida? Dolores finalmente habló. Si alguna vez dije algo inapropiado, te pido perdón. Pero ahora no se trata de eso, se trata de que yo necesito ayuda. Y yo necesito tranquilidad, gritó Paloma. Por primera vez en mi vida tengo un lugar donde puedo sentirme tranquila, y tú quieres quitármelo. Nadie te quita nada, dijo Emilio. La casa estará a tu disposición, solo que mamá también vivirá allí. No. Paloma dio un golpe en la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los vasos. Rotundamente no. La casa es mía, la compré con mi dinero y no permitiré que nadie me diga cómo disponer de ella. Se hizo un silencio sepulcral. Luego Rafael se levantó lentamente. ¿Sabes qué, Paloma? Carmen, recoge tus cosas. Nos vamos. Rafael, no, intentó detenerlo Carmen. No, hay que irnos. No me voy a sentar a la mesa con un hombre que le niega su ayuda a una anciana. Rodeó la mesa y besó a la abuela en la mejilla. Abuela, no te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. Los demás invitados comenzaron a levantarse. Lucía murmuraba disculpas, Miguel y Rosa se despedían con discreción. 10 minutos después, solo quedaban en la casa Paloma, Emilio, Dolores y Amelia. Enhorabuena, dijo Emilio con aire sombrío. Has arruinado tu propio cumpleaños y te has peleado con toda la familia. Paloma no respondió. Subió las escaleras, sacó la maleta y empezó a guardar sus cosas. Le temblaban las manos de rabia y resentimiento, pero su decisión era definitiva. Media hora más tarde, bajó con la bolsa en la mano. Emilio estaba sentado en el salón con el rostro sombrío. Dolores recogía la mesa en silencio. ¿A dónde vas?, preguntó su marido. A casa de Amelia. No sé cuándo volveré. Paloma, no hagas eso. Tengo que hacerlo, lo interrumpió ella. Tú has tomado tu decisión, Emilio. Enhorabuena. Amelia esperaba en silencio a su amiga en el coche.
Cuando Paloma se sentó a su lado, le preguntó en voz baja, ¿va todo bien? No, respondió Paloma con sinceridad. No estoy nada bien. Pero todo irá mejor. Se adentraron en la oscuridad de la noche, dejando atrás la casa en la que Paloma había vivido durante 25 años. Y, por primera vez en muchos años, no se arrepintió de su decisión. Paloma pasó toda una semana en casa de Amelia antes de decidirse a dar un giro radical a su vida. Durante esos días, reflexionó mucho sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre lo que realmente quería hacer en el futuro. El escándalo del día de su cumpleaños fue la gota que colmó el vaso, pero los problemas se habían acumulado durante años. Emilio la llamaba todos los días, le pedía que volviera a casa y le prometía que lo discutirían con calma. Pero Paloma sabía que no había nada que discutir. En 25 años de matrimonio nunca habían aprendido a entenderse y la familia de su marido nunca la había aceptado de verdad. El lunes por la mañana tomó la decisión definitiva. Amelia, necesito un buen abogado especializado en derecho de familia, dijo durante el desayuno. Su amiga levantó la vista de la taza de café. ¿Hablas en serio? Más que en serio. Voy a pedir el divorcio. Amelia asintió. Sabía que una decisión así no podía ser espontánea. Conozco a un abogado excelente. Eduardo Mendoza llevó el divorcio de mi vecina hace 2 años. Es muy profesional y honesto. ¿Me das su número? Claro. Pero Paloma, ¿estás segura? 25 años de matrimonio es mucho tiempo. Paloma miró por la ventana a la tranquila calle donde Amelia había vivido durante muchos años. Sabes, me he dado cuenta de una cosa. Se puede vivir con alguien durante 25 años y seguir siendo un extraño para él. Emilio nunca me vio como su pareja, solo como una fuente de ingresos y una esposa conveniente. Y su familia siempre me consideró algo temporal. ¿Y Rafael? Paloma suspiró. La relación con su hijastro era un tema especialmente doloroso. Rafael tomó su decisión. Es un hombre adulto, pero aún no ha aprendido a pensar por sí mismo. Para él, la opinión de su abuela es más importante que la justicia. A las 10 de la mañana, Paloma llamó al abogado. Eduardo Mendoza resultó ser un hombre de mediana edad, con una voz agradable y un enfoque profesional. Concertó una cita para las 2 de la tarde. El despacho del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno. Eduardo recibió a Paloma en un amplio despacho con grandes ventanas y estanterías repletas de libros de derecho. Era un hombre bajito, de complexión robusta, de unos 50 años, con ojos inteligentes y cabello canoso. Siéntese, señora Estrada. Amelia Solís me ha informado brevemente de su situación. Cuénteme con más detalle qué le llevó a tomar la decisión de divorciarse. Paloma le contó los conflictos familiares, la presión de su suegra y la última discusión. Eduardo escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos puntos. Entiendo, dijo cuando ella terminó. Ahora hablemos de cosas prácticas. ¿Cuántos años llevan casados? 25. ¿Tienen hijos en común? Number, mi marido, tiene un hijo de un primer matrimonio. Bien, ahora hablemos de los bienes. ¿Qué propiedades se adquirieron durante el matrimonio? Paloma le habló de la casa en la ciudad, de la casa de campo, de las tiendas. Eduardo tomaba nota atentamente. ¿Y qué tenía antes de casarse? Una tienda que heredé de mi padre. Luego, durante el matrimonio, abrí 2 más. ¿Hay documentos que demuestren que la primera tienda es una herencia? Por supuesto. El testamento de mi padre, los documentos de la transferencia a mi nombre. Eduardo asintió con satisfacción. Perfecto. ¿Y las demás tiendas, con qué dinero se compraron? Con los ingresos de la primera tienda. Mi marido no participó en la financiación, él tiene su propio negocio, una imprenta. ¿La imprenta genera ingresos? En los últimos años ha sido deficitaria. De hecho, yo mantengo a la familia. Entiendo. ¿Y la casa? La casa en la ciudad la compramos juntos, pero yo aporté la mayor parte del dinero. La casa de campo la compré íntegramente con mis propios fondos hace un mes. Eduardo dejó el bolígrafo y miró a la clienta. Señora Estrada está en una posición muy favorable para el divorcio. La herencia de su padre será totalmente suya. Es propiedad intocable.
Es muy probable que las otras dos tiendas también le correspondan si demostramos que se compraron con los ingresos del negocio heredado. Y las casas. Probablemente habrá que dividir la casa de la ciudad, pero teniendo en cuenta que usted aportó la mayor parte de los fondos, su parte será considerable. La casa de campo es totalmente suya. Hay documentos de compra a su nombre y con sus fondos. Paloma sintió un gran alivio. Temía que el divorcio la dejara sin medios de subsistencia. ¿Y qué le tocará a mi marido? Su imprenta, sus objetos personales y posiblemente una pequeña parte de la casa de la ciudad. Pero teniendo en cuenta que la imprenta es deficitaria y que usted era quien mantenía a la familia, el tribunal fallará a su favor. ¿Cuánto tiempo llevará el procedimiento? Si no hay disputas importantes, entre 3 y 4 meses. Si tu marido se opone, hasta 6 meses. Paloma firmó el contrato con el abogado y pagó el anticipo. Al día siguiente, Eduardo debía presentar los documentos en el tribunal. Por la noche, ella llamó a Emilio. «Paloma, por fin, ¿cuándo volverás a casa?», exclamó él alegremente. «No volveré, Emilio. Mañana voy a pedir el divorcio». Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. «¿Qué?», preguntó él finalmente. «Has oído bien. Voy a pedir el divorcio. Estoy harta de vivir en una familia donde no me respetan». «Paloma, no puedes hablar en serio. Por una sola discusión». «No es por una sola discusión. Es por 25 años de incomprensión. Podemos hablarlo, llegar a un acuerdo». «No, Emilio. El tiempo de los acuerdos ya pasó». Colgó sin esperar respuesta. Al día siguiente, presentó los papeles del divorcio en el juzgado. Eduardo le aseguró que todo estaba en regla y que el trámite se haría sin problemas. Mientras tanto, Paloma decidió vender la casa de campo. El lugar era bonito, pero ahora lo asociaba con los conflictos familiares. Quería empezar una nueva vida sin el peso del pasado. Llamó a Alejandro Moreno, el agente inmobiliario que la había ayudado a comprarla. «Señora Estrada, ¿cómo está? ¿Qué tal la casa? ¿Le gusta vivir en las afueras?» «Hola, Alejandro. Necesito vender la casa». «¿Venderla? Pero si la compraron hace poco». «Han cambiado las circunstancias. ¿Me puede ayudar?» «Por supuesto. La casa es bonita y la ubicación es excelente. No creo que haya problemas para venderla». «¿Qué precio quiere pedir?» Paloma dijo una cifra un poco más alta que la que había pagado. El mercado inmobiliario estaba en alza y no quería vender con pérdidas. «Es muy factible», asintió el agente inmobiliario. «La semana que viene le traeré unos compradores». Paloma pasó los días siguientes buscando un nuevo piso. Quería algo moderno, en una zona tranquila, pero no muy lejos de las tiendas. Al final, eligió un apartamento de 2 habitaciones en el 5.º piso de un edificio nuevo. Tenía ventanas grandes, una buena distribución y una ubicación conveniente. La casa de campo se vendió más rápido de lo esperado. Una familia joven la compró sin regatear. Paloma obtuvo un buen beneficio y pudo pagar el nuevo piso en su totalidad. La mudanza solo le llevó un día. No tenía muchas cosas, solo se llevó lo imprescindible. El resto podía quedarse en la antigua casa. Emilio no llamó durante las 2 semanas siguientes a la presentación de los papeles del divorcio. Paloma pensó que había aceptado su decisión, pero el viernes por la noche, mientras desempaquetaba en el nuevo piso, llamaron a la puerta. Amelia, que se estaba quedando con Paloma hasta que terminara de instalarse, abrió la puerta. «Emilio quiere verte», dijo preocupada. «Tiene mal aspecto». Paloma salió al vestíbulo. Emilio tenía realmente mal aspecto, sin afeitar, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Llevaba unos papeles en las manos. «¿Qué significa esto?», espetó sin saludar, mostrando los papeles en el aire. «¿Qué significa qué?», preguntó Paloma con calma. «Estos documentos. El abogado ha enviado una notificación sobre la división de los bienes. ¿Quieres quedarte con todo?» «Solo me llevo lo que me pertenece por derecho». «¿Por derecho?», estalló Emilio. 25 años de matrimonio y hablas de derecho». «Sí, lo digo. Las tiendas me las dejó mi padre y yo las he desarrollado con mi propio dinero. La casa de campo la compré con mi dinero». «¿Cuál es el problema?». «El problema es que eres una egoísta codiciosa», gritó él. «Solo piensas en el dinero». Amelia se colocó junto a su amiga, dispuesta a intervenir si fuera necesario.
Emilio, no grites, dijo Paloma con calma. Los vecinos nos oirán. Que nos oigan. Que todos sepan cómo eres en realidad. Abandonaste a tu familia por un capricho y le quitaste el techo a tu marido. Yo no abandoné a nadie. Tú me abandonaste cuando decidiste humillarme públicamente el día de mi cumpleaños. Pedimos ayuda para una anciana. Exigiste que te entregara mi casa. Sin discusión, sin tener en cuenta mis sentimientos. Emilio recorrió el pequeño vestíbulo, agitando los brazos. ¿Sabes qué, Paloma? Me alegro de que hayas mostrado tu verdadera cara. Me alegro de haber comprendido por fin con quién he vivido durante 25 años. Yo también me alegro de haber dejado por fin de fingir que era feliz en un matrimonio en el que no me respetaban. ¿No te respetaban? Emilio se detuvo y miró fijamente a su esposa. ¿Y todo lo que he hecho por ti? Me casé contigo cuando no tenías nada, solo una pequeña tienda. Paloma sintió cómo se le helaba el corazón. ¿Nada? Emilio, cuando nos conocimos, mi tienda ganaba más que tu imprenta ahora. Eso no es cierto. Es cierto, y tú lo sabes, nunca he sido una carga para ti. Al contrario, en los últimos años yo he mantenido a la familia. Emilio palideció. Sabía que ella tenía razón, pero admitirlo significaba reconocer su propio fracaso. Está bien, dijo finalmente, quédate con tu dinero, pero no esperes que Rafael te comprenda. Él ve cómo tratas a tu familia. Rafael es un hombre adulto. Que él decida cómo tratarme. Emilio se dirigió hacia la salida, pero se volvió en el umbral. ¿Y mamá? ¿Qué va a hacer ahora? Lo mismo que hacía antes de que nos conociéramos, vivir sola y resolver sus propios problemas. Eres una mujer sin corazón, Paloma. Quizá, pero por fin soy una mujer libre. Cuando se cerró la puerta, Amelia abrazó a su amiga por los hombros. ¿Cómo te sientes? Extraña, admitió Paloma, aliviada y triste al mismo tiempo. Se ha acabado un cuarto de siglo de mi vida. Pero ha comenzado una nueva vida, la tuya propia. Al día siguiente, Paloma se mudó definitivamente a su nuevo apartamento. Compró muebles nuevos, colgó unas cortinas bonitas y colocó flores. Por primera vez en muchos años tenía un hogar donde nadie le hacía comentarios ni criticaba sus decisiones. Por la noche se sentó en el balcón con una taza de té y contempló la ciudad. A los 55 años comenzaba una nueva vida. Era aterrador, pero a la vez emocionante. Una semana después, Eduardo llamó con buenas noticias. Señora Estrada, su marido ha aceptado todas las condiciones del divorcio. No quiere alargar el proceso. En un mes estará todo listo. ¿No reclama más bienes? Number, al parecer, se dio cuenta de que su posición era débil. Solo recibiría la imprenta y una pequeña parte de la casa en la ciudad. Paloma asintió con la cabeza. La justicia había triunfado. Esa misma noche escribió una nota con la dirección de su nuevo apartamento y le pidió a Amelia que se la entregara a Emilio. Para tramitar el divorcio, él necesitaba saber dónde encontrarla. De pie junto a la ventana de su nuevo apartamento, Paloma contemplaba las luces de la ciudad y pensaba en el futuro. Le esperaba la incertidumbre, pero por primera vez en muchos años esa incertidumbre no le asustaba, sino que le inspiraba. Estaba lista para empezar un nuevo capítulo de su vida.